Bueno, muchas gracias a las y los diputados que están presentes y a los medios de comunicación. Pues el día de hoy estamos dando esta conferencia de prensa que le hemos llamado Agua Peligrosa del Chiapa. Y lo que estamos exigiendo de manera central es que se atienda la emergencia. Eso significa agua limpia, salud y riesgos sanitarios. Estamos aquí varias organizaciones sociales, académicos, colectivos vecinales y también trabajadores del Chiapa, que formamos parte de una campaña ciudadana que se llama El Chiapa que queremos, agua para la vida y no para el negocio. Esta campaña ciudadana lo que busca es reconstruir el sistema operador, el Chiapa, pero desde la voz de las personas, desde los barrios, desde las colonias, desde donde se vive pues lo que significa la gestión del agua. Arrancaremos leyendo el pronunciamiento y después habrá también pronunciamientos de parte de los colectivos vecinales, la academia y los trabajadores del Chiapa. Hace 3 meses, en medio del hartazgo social, las denuncias vecinales y la presión ciudadana por la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, fue nombrado Ismael Jáuregui Castañeda como nuevo titular del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Chiapa. En su primer mensaje público convocó a organizaciones civiles, especialistas, academia y al gremio hidráulico a trabajar de la mano. Dijo que esta nueva etapa demandaría trabajo en la calle, escucha directa a las y los vecinos y soluciones de primera mano. Hagamos equipo, fueron sus palabras. Hoy le decimos que seguimos esperando hacer equipo, pero no como una frase pública, sino como una responsabilidad institucional frente a un modelo fallido de gestión y administración del agua que ha llegado a su límite. Lamentamos profundamente que el director del Chiapa no se haya presentado hoy a comparecer ante este Congreso. Su ausencia no es un hecho menor. Ocurre en un momento crítico, cuando miles de familias enfrentan agua sucia, cortes, tandeos, malos olores, sedimentos y una creciente incertidumbre sobre la calidad del agua que llega a sus hogares. Evadir la rendición de cuentas ante la ciudadanía reproduce los patrones de desprecio, opacidad y simulación que durante años han marcado la relación del Chiapa con las colonias afectadas. Por ello, solicitamos a las y los diputados que lo convoquen a comparecer cuantas veces sea necesario hasta que existan respuestas claras, verificables y públicas. Le recordamos al director del Chiapa que durante las jornadas metropolitanas de gestión hídrica convocadas por el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco en el mes de abril, le entregamos una primera propuesta para la reconstrucción del Chiapa que queremos. Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta formal. Tampoco vemos reflejadas nuestras propuestas en la estrategia integral presentada el día lunes por el Gobierno de Jalisco para atender la problemática de calidad del agua. No se puede hablar de una solución integral cuando se excluye a quienes hemos documentado, hecho propuestas, denunciado y a quienes viven diariamente esta crisis. No se puede hablar de solución integral cuando no se abordan los riesgos sanitarios, los impactos a la salud, el combate a la corrupción, la cancelación de descargas contaminantes, la democratización del organismo operador, la dotación de insumos y herramientas de trabajo al personal operativo del Chiapa, así como la transparencia y consulta sobre el uso de recursos reasignados al organismo. Tampoco puede hablarse de solución integral mientras persista la opacidad y la negativa a entregar y publicar el proyecto ejecutivo del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara a las comunidades afectadas,
para que puedan realizar su propio proceso de consulta y revisión. Hoy nuevamente se demandan más recursos, más obras millonarias, y se plantea la solución desde un enfoque meramente técnico, con el riesgo de profundizar la privatización de nuestra agua y del propio organismo operador. Gracias, María. También, ahora sí que continuando un poco con los hallazgos que hemos obtenido de esta campaña, de estas actividades que hemos estado realizando, hemos acompañado al IPESO en la capacitación de las comunidades para esta ciencia ciudadana que se está llevando a cabo, en las cuales se han llevado muestras de análisis de forma ciudadana, en las cuales pues hemos encontrado algunos hallazgos, los cuales nos vamos a presentar a continuación. Hoy presentamos también la actualización de los hallazgos del informe de agua peligrosa del CIAPA, muestreo ciudadano, elaborado a partir de 184 muestras tomadas en 90 colonias de Guadalajara, como son Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara. Este esfuerzo ciudadano realizado entre marzo y junio del 2026 documenta una situación que debe ser atendida con urgencia por el Congreso, el CIAPA, la Secretaría de Salud, COPRISJAL, COPREPRIS y municipios metropolitanos. Los hallazgos son alarmantes. El informe documenta que 172 de 184 muestras, es decir, el 93.48%, registraron 0 miligramos sobre litro, es decir, ausencia de cloro residual, lo que significa la ausencia de una barrera básica de desinfección en el agua que llega a los hogares. Esta situación presenta un riesgo microbiológico latente, especialmente para niñas, niños, personas mayores, personas enfermas y familias que no tienen recursos para comprar agua embotellada o sistemas de purificación. Además, el monitoreo reporta indicios de bacterias de coli en 4 muestras, una por municipio, en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. La presencia de esta bacteria no puede tomarse a la ligera, es un indicador de contaminación fecal y posibles fallas graves a la calidad sanitaria del agua. Bajo el principio precautorio, estos datos obligan a una verificación oficial inmediata, transparente e independiente. El informe también registra presencia de contaminantes químicos y metales pesados. Se presenta plomo en 20 muestras, mercurio en 7, aluminio en 7, fluoruro en 52 muestras, nitratos en 62, con 29 excedencias, y nitritos en 17 muestras. Estos datos apuntan a riesgos que no se resuelven hirviendo el agua, pues los contaminantes químicos no pueden concentrarse y representan amenazas acumulativas para la salud. No hablamos solo de agua turbia y de mal olor, hablamos de posibles exposiciones a sustancias asociadas a daños neurológicos, renales, óseos, gastrointestinales y afectaciones especialmente graves para las infancias, personas gestantes y lactantes. Hablamos de una crisis que golpea aún con mayor fuerza a las colonias populares, a las periferias urbanas y a quienes no pueden sustituir con dinero la obligación incumplida por el Estado. Estos hallazgos son suficientemente graves para exigir que las autoridades hagan lo que les corresponde. No se puede responder a la evidencia comunitaria con descalificación, silencio o dilación, que se debe responder con verificación oficial, transparencia, medidas sanitarias y rendición de cuentas. Continuamos con el pronunciamiento. Las afectaciones a la salud son reales. En las campañas ciudadanas, el CIAPA corrupto y el CIAPA que queremos, hemos documentado más de 900 denuncias de marzo a la fecha.
siendo Guadalajara el municipio principalmente afectado, le sigue Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. La población principalmente afectada son las mujeres y las afectaciones a la salud que hemos documentado se centran en diversos tipos de infecciones gastrointestinales, de las vías respiratorias y dermatológicas. Por ello, exigimos al Congreso del Estado de Jalisco, al CIAPA, a la Secretaría de Salud, a COPRISJAL, a la COFEPRIS, al Gobierno del Estado, a la CONAGUA y a los municipios metropolitanos 8 demandas. La primera, que se realice de inmediato un muestreo oficial público e independiente en las colonias señaladas por este informe, con laboratorios acreditados, metodología transparente y publicación íntegra de los resultados por colonia, fecha, parámetro y punto de la toma. Segundo, que el CIAPA informe públicamente qué está ocurriendo con la cloración del agua en la red metropolitana, por qué un porcentaje tan alto de muestras comunitarias registró ausencia de cloro residual y qué acciones inmediatas tomará para garantizar la desinfección de los puntos de entrega domiciliaria. Número 3. Que COPRISJAL y la Secretaría de Salud activen una alerta sanitaria preventiva bajo el principio precautorio, sin esperar a que aumenten los daños a la salud. La prevención no puede condicionarse a que la población enferme primero. Número 4. Que se investigue la posible presencia de plomo, mercurio, fluoruros, nitratos, nitritos y otros contaminantes, identificando si su origen está en pozos profundos, infraestructura deteriorada, tuberías antiguas, fallas de operación, infiltraciones, lixiviados o descargas industriales. Número 5. Que el Congreso del Estado abra un proceso real de comparecencias a todas las autoridades competentes, auditoría técnica y seguimiento público al CIAPA, no como un trámite político, sino como un mecanismo de control democrático ante una posible crisis de salud pública, además de los cambios legislativos para la democratización del CIAPA. Sexto, exigimos el control de todas las descargas, la transparencia y consulta sobre el uso de recursos que se le han reasignado al CIAPA y la revisión de todas las obras anunciadas. Séptimo, la instalación de una mesa permanente sobre calidad de agua, salud y riesgos sanitarios con participación social, técnica y ambiental. Octavo, la continuidad de investigaciones y sanciones sobre hechos de corrupción y la entrega y publicación del proyecto ejecutivo del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara para su proceso de consulta y revisión técnica, social y ambiental. Si las autoridades sostienen que el agua es segura, que lo demuestren con datos públicos, muestreos independientes y resultados verificables. Si no pueden demostrarlo, entonces deben actuar de inmediato para proteger a la población. Finalmente, convocamos a toda la ciudadanía a participar en las jornadas de movilización ciudadana por agua limpia y salud frente a la emergencia sanitaria que iniciarán el día de mañana. Exigimos agua limpia, salud pública, transparencia y justicia hídrica. Agua para la vida, no para el negocio. Muchas gracias, María. Estamos en una situación de que a partir de esta comparecencia a la que decide no asistir el actual director del CIAPA, Ismael Jáuregui, se cumplen 3 comparecencias que este organismo ha incumplido ante esta soberanía. Nos parece una profunda falta de respeto a esta soberanía que los directores del CIAPA tomen como un llamado a misa, algo que están aprobando en su mayoría diputados y diputadas de este Congreso del Estado. Nos parece grave que no vengan a comparecer y a posicionarse y explicarnos ese posicionamiento que hace unos días hacen con un nuevo gabinete metropolitano encabezado en esta ocasión por Alberto Esquer, donde nos hablan de una posible adquisición
emisión de deuda o peor aún, la creación de una asociación público-privada para beneficiar a las empresas favoritas de Movimiento Ciudadano. Esto, hay que decirlo muy claro, es una forma light de nombrar que van a privatizar el CIAPA. Además, no han cumplido los acuerdos que se hicieron en el incremento de las tarifas el año pasado, que votaron por su mayoría los diputados del Congreso. No se han entregado las auditorías internas ni externas, no se ha presentado ningún proyecto de reingeniería y siguen habiendo deudas con los pueblos de la Ribera respecto a la información de los proyectos que se van a ejecutar, sobre todo en el del acueducto de Chapala. Hay una parálisis legislativa, hay iniciativas del PRI, del PAN, del Grupo Parlamentario de Hagamos, de Morena, de Futuro, que no han avanzado y que son en materia del agua y que podrían cambiar la forma en la que se democratiza a profundidad las decisiones que se toman en el CIAPA. Sin embargo, que no han podido salir de los procesos legislativos para que sean votadas de forma inmediata, y con la crisis que estamos viviendo en este momento en el área metropolitana, que si bien los compañeros que viven en El Salto, los compañeros que viven en Cuanacatlán lo venían advirtiendo con anterioridad, al parecer ahora todo lo que tienen 20 años diciéndonos ya se cumplió. Llegó al área metropolitana y llegó a las colonias donde no querían que llegaran, a las colonias de alta plusvalía, y por eso les duele y por eso ahora ya están tomando cartas en el asunto. Tenemos que seguir avanzando legislativamente para que estas iniciativas sucedan, y desde la Comisión de Planeación y Ordenamiento Territorial seremos profundamente críticos de las iniciativas que nos harán llegar desde el Ejecutivo con estos proyectos que mencionan del agua, de la reingeniería a profundidad, de estos proyectos hídricos de infraestructura millonaria, y no permitiremos, por supuesto, que esto genere asociaciones público-privadas que puedan llevar a la privatización de un derecho humano como lo es el agua. Eso lo haremos desde el Congreso del Estado. También tenemos pendiente hacer un acuerdo legislativo sobre todos estos temas que, híjole, esperábamos que el actual director pudiera venir a resolverlos y a decirnos cómo podíamos abordar estas problemáticas, pero lo haremos a través de un acuerdo legislativo donde le exigiremos transparencia sobre el tema del proyecto del acueducto Chapala, sobre todo las licitaciones que en su momento estuvieron cambiando de valor constantemente y que no nos han dicho de qué va el proyecto. Se han cansado de faltarle el respeto a esta soberanía, pero también necesitamos información sobre por qué actualmente en las metodologías de medición que se hacen todos los días del agua que recibimos en las colonias no están saliendo las mediciones de la NOM 127, que es la encargada de medir los metales pesados. Tienen que venir los ciudadanos a leernos lo que ellos desde sus metodologías han podido visualizar, ejecutar y evaluar, porque el CIAPA no lo está haciendo. Tampoco nos han contestado cómo van a hacer desde la ley orgánica prevenir la contaminación del agua si siguen sosteniendo que las grandes empresas y los grandes corredores industriales sigan contaminando los ríos importantes y las cuencas importantes de la región de Jalisco. Y también tenemos pues varias preguntas que seguramente vamos a enviar por medio de este acuerdo legislativo, pero me gustaría hacerle el uso de la voz también a los compañeros que tengo aquí a la derecha y a la izquierda para que puedan decirnos de forma breve cuáles son los hallazgos que han salido desde esta campaña, que es ciudadana, que es con la academia, que es con sociedad civil en general. A quien gusten pasarle el uso de la voz primero. Buenos días. Yo como habitante de Jalisco tengo el derecho a recibir un agua limpia en mi domicilio. Desafortunadamente, las administraciones no se hacen responsables. En ningún nivel de gobierno se ha hecho responsable de que el habitante de Jalisco tenga ese derecho. Esto no es de
que llovió y ya el agua se contaminó. Esto viene de décadas que no se le ha dado mantenimiento y no se ha actualizado la infraestructura para que el agua que recibimos en nuestros domicilios venga con una calidad que merecemos. Desafortunadamente, llegamos a un momento en que no podemos hacer caso omiso. Se necesita transparencia desde las muestras que se están haciendo por parte del CIAPA, por cualquier institución, y también necesitamos transparencia en lo que se va a hacer con los recursos que se están destinando. No podemos permitir que sigan esos desvíos de recursos por cualquier parte que se pueda y el habitante tenga que padecer estos gastos aún más fuertes porque tiene que desembolsar para poder comprar agua purificada para lavar sus trastes. No podemos permitir que el habitante tenga que asumir un gasto de poner filtros en su casa para poder obtener agua de calidad. Esa es la responsabilidad del gobierno de Jalisco. Independientemente del partido que esté en el poder, es responsabilidad de todos y necesitamos transparencia en todos los niveles. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Flor de María, soy habitante de la colonia Alcalde de Barranquitas, a un lado del primer cuadro de la ciudad. Actualmente estamos convocando a una manifestación este 4 de julio y anteriormente hicimos una manifestación en la glorieta de la Normal. Ahí se nos abrió una mesa de trabajo con CIAPA. Desgraciadamente esa mesa de trabajo solo sirvió para lavar la cara de algunos grandes directivos del organismo y del gobierno. Actualmente ese chat que tenemos con Mario Corona sirve para nada. Nunca se atendieron ninguno de los reportes, solamente hubo un desfogue y los desfogues tampoco sirven para nada porque vuelve a llegar el agua contaminada. El municipio nos hizo llegar un apoyo de filtros, pastillas de cloro y algunas personas alcanzaron uno que otro tinaco para seguir almacenando el agua sucia que llega a nuestros hogares. No es necesario tener estudios como ser un químico, ser un ingeniero, para darnos cuenta de la calidad del agua, de la gran crisis que está viviendo la zona metropolitana. Y por eso estamos apoyando la movilización, por eso estamos apoyando a CIAPA que queremos y a todas las demás movilizaciones que nos están haciendo llegar las invitaciones a participar. Yo también quiero convocar a la ciudadanía a que no seamos tibios, a que exijamos nuestros derechos. Es nuestro derecho recibir un agua potable. El agua no nos la regalan, el agua nos la cobran y bien cobrada. ¿Sí? Entonces es importante movilizarnos, es importante exigir nuestros derechos. Esta mesa que se exhibió el día lunes no nos calmó, no nos tranquilizó, al contrario nos preocupa la privatización del organismo. Gracias. Buenos días, yo soy Diego Rico y formo parte de la Red Metropolitana de Monitores Vecinales de Calidad del Agua. Somos un grupo ciudadano y organizado que nos estamos, los últimos 3 meses hemos estado realizando monitoreos de calidad del agua en distintas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, pero principalmente pues del municipio de Guadalajara. Como ya leyendo el pronunciamiento, pues se han encontrado metales pesados, se han encontrado que hace falta cloración en el agua. No tenemos, se comenzaron a realizar estos monitoreos porque pues no hay información oficial por parte del CIAPA, no hay información transparente, no sabemos qué contiene el agua que estamos recibiendo. Y pues como monitores ciudadanos estamos vigilando, o sea, no nada más se hace un monitoreo, la idea, los estamos realizando constantemente cada cierto periodo de tiempo, porque la idea es estar vigilando el agua que estamos recibiendo.
saber que no tiene cloro, saber que tiene esto, sino que la idea es seguir continuando con estos monitoreos. Y también pues una de nuestras exigencias más importantes es que dentro de del nuevo CIAPA, el CIAPA que queremos, haya una mesa ciudadana, porque pues como ciudadanos sí tenemos derecho a opinar, a participar en la toma de decisiones, y ya que se nos tome en cuenta, porque finalmente pues somos nosotros quienes recibimos el servicio y quienes pagamos por el servicio. Gracias. Buenos días, me presento, soy José González González, actual secretario de CEP-CIAPA. El pronunciamiento de nosotros es de la base trabajadora. Quiero puntualizar algo. No es culpa del trabajador cómo está ahorita el agua turbia. El trabajador, tenemos la camiseta puesta como se dice, tenemos muchas deficiencias. Nosotros estamos atentos a los ciudadanos, porque damos la cara ante los ciudadanos y somos conscientes que es un derecho humano al agua. Pero para nosotros poder generar ese derecho humano al agua, necesitamos las herramientas necesarias para poder dotar. Tenemos deficiencias actualmente en unidades, en materiales e insumos. Y estamos dispuestos y estamos comunicándonos con la actual administración. Actualmente nosotros, yo tomé mi equipo de trabajo, el comité nuevo, y estamos en pláticas y estamos en coordinación con los directivos, con el ingeniero Ismael. Pero sí vemos la necesidad de puntualizar que no es culpa del trabajador. Si nosotros damos la cara y estamos dispuestos a realmente remediar esto, ocupamos lo mínimo necesario para garantizar el suministro. Desde que llegue el agua limpia a su casa, desde ese monitoreo, desde esa presencia, los trabajadores se dan la cara diariamente a los ciudadanos. Pero si el trabajador no tiene lo necesario, ¿cómo se puede garantizar este suministro? Nosotros estamos comprometidos con el organismo. Somos un CIAPA y damos la cara y de manera responsable. Les pedimos también que nos apoyen en eso. No somos responsables de las acciones, de algunas tomas de decisiones del organismo, y somos responsables de dotar de calidad limpia a los ciudadanos. Gracias. Buenos días también, Beida Alcalá, ingeniero ambiental del ITESO. Bueno, de este lado lo que buscamos es acompañar no solamente de forma técnica, sino también como ciudadana que tenemos uso del agua. Principalmente, pues esta parte de la desconfianza institucional que se ha presentado por parte de la ciudadanía ante la falta de información sobre los análisis que se realiza al agua potable, en la cual, como bien lo dice, pues tiene unas particularidades que deben de cumplir de acuerdo a la normativa, la NOM 127, que marca los límites máximos permisibles de calidad de agua. En este caso, este monitoreo comunitario que hemos estado acompañando no solamente cumple un propósito de documentar y de conocimiento, sino también de autoprotección y prevención sanitaria inmediata para la ciudadanía. Es decir, que en momentos inmediatos puedan identificar algún riesgo en la calidad de agua que está llegando a sus casas. Ya lo hemos visto de forma presencial, la calidad de agua no se presenta de forma visual como nos lo marca la normativa, principalmente que sea transparente, sin olor y sin sabor, sino que también, incluso teniendo agua con esas características, podemos presentar algunos otros contaminantes como metales pesados, los cuales pues sí son de importancia para la salud. Entonces es importante, vaya, que la comunidad, el pueblo sepa qué es lo que está obteniendo, y es una herramienta muy importante este monitoreo comunitario para poder obtener esta información.
¿Qué tal? Tachi Villalba de la Asamblea Popular Jalisco. Desde la Asamblea nos preocupa muchísimo la narrativa que se está llevando hacia la crisis de agua que estamos viviendo, llevándola hacia la atención con infraestructura y megaobras y no sobre la intención inmediata de las personas que hoy viven la crisis y la incorporación del conocimiento que ya existe en los territorios. La pregunta que vemos es, ¿qué hará el gobierno para proteger a las familias mientras las grandes obras se financian, se licitan y se construyen? Porque esto no fue claro en lo que presentó el gobierno. La infraestructura es indispensable, pero sus resultados llegarán en años. La crisis, en cambio, está ocurriendo hoy. Por ello, es necesario construir una estrategia paralela de atención inmediata que proteja la salud de la población mediante acciones como la distribución de agua segura en las zonas más afectadas, sistemas temporales de potabilización y cloración, alertas sanitarias cuando existe el riesgo de la salud, protocolos de atención médica y mecanismos permanentes de monitoreo y comunicación con la ciudadanía. Las autoridades siguen respondiendo desde una lente estrictamente gubernamental, dejando de lado la oportunidad histórica para abordar este añejo problema desde una mirada centrada en la gobernanza, es decir, integrando a las voces y sectores que ya han expresado sus deseos, capacidades para ser actores decisivos en el presente y futuro de la gestión del agua en nuestra metrópoli. Durante meses, organizaciones, universidades, especialistas y vecinos han documentado problemas de abastecimiento, calidad del agua y afectaciones de la salud. Desde espacios como Ciapa Corrupto ya se han realizado talleres de captación que nos han presentado hoy, donde las propias comunidades aprenden a analizar el agua que llega a sus hogares y fortalecen la vigilancia ciudadana. Este conocimiento no puede quedarse solo en sociedad civil, debe convertirse en un insumo para política pública. Esta propuesta no responde únicamente a una visión de participación ciudadana, responde al cumplimiento del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por el Estado mexicano, que reconoce el derecho de las personas a acceder a información ambiental, participar de manera efectiva en la toma de decisiones y acceder a la justicia en asuntos ambientales. Proponemos que el gobierno del Estado construya junto con la ciudadanía un mapa estatal de afectaciones por calidad y abasto del agua, alimentado por los diagnósticos comunitarios, la información técnica de las instituciones y el monitoreo ciudadano. Este mapa permitiría identificar riesgos específicos por colonia, priorizar recursos, diseñar estrategias diferenciadas y activar respuestas inmediatas donde la evidencia prioriza acciones. La ciudadanía no debe ser vista únicamente como receptora de soluciones, sino como generadora de información estratégica para resolver la crisis. Gobernar una emergencia también significa reconocer que el conocimiento está distribuido en el territorio. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a quienes nos sintonizan a través del canal del Parlamento y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, de parte de la sociedad civil organizada, de los sindicatos y vecinos y vecinas de distintas colonias. Bueno, primero quiero decirles que el día de ayer o antier fuimos interpelados en una rueda de prensa el Congreso del Estado en donde se nos exigía analizar y aprobar. Esas fueron las palabras que utilizó el secretario general. El Congreso debe analizar y aprobar a la brevedad la propuesta que hace el gobierno del Estado. Y nosotros tenemos nuestra propia postura política al respecto de las palabras que utilizaron en esa rueda de prensa, porque sí estamos obligados a analizar la propuesta del Ejecutivo, pero no estamos obligados a aprobar una propuesta de más de 15,000 millones de pesos, en donde no ha habido rendición de cuentas, en donde nos dicen que lo único que se necesita es dinero y más dinero, pero no tenemos claro el plan estratégico debido a que no han asistido a las comparecencias del CIAPA, ni el ex titular del CIAPA, ni el titular que faltó a la comparecencia este lunes pasado. Y hoy, por lo que no, el Congreso, se los decimos, no está obligado a aprobar esta propuesta del Ejecutivo. Estamos obligados a analizarla, sí, como todas las propuestas que llegan al Congreso del Estado, pero no estamos obligados a estar bajo el yugo del Ejecutivo porque somos un poder aparte y porque hemos tenido varias exigencias en torno a la calidad del agua que no tienen solo que ver con tubos y con infraestructura, que es lo que le encanta al gobierno de Movimiento Ciudadano. Lo que tenemos que saber nosotros de la gestión integral del agua en Jalisco es cómo va a funcionar esta gestión integral, cuáles son los rescates de las cuencas que se tienen que hacer, cuál es la inversión en infraestructura que efectivamente se necesita, cómo vamos a tener nueva captación, de qué fuentes, cómo vamos a preservar las que ya tenemos,
porque pareciera que el gobierno del estado quiere resolver todo a través de tubos y más dinero y más dinero. Recordemos que este estado ya está suficientemente endeudado. El gobierno de Enrique Alfaro dejó endeudado a Jalisco y lo que pretende el gobierno del actual gobernador es volver a endeudar al estado sin una justificación visible, porque esto él tendrá que recordarlo porque fue una propuesta de campaña de él, en donde tanto la presidenta municipal de Guadalajara como el gobernador del estado dijeron que iba a formar parte de los presupuestos públicos, no de una deuda. Y no es posible que después del tarifazo que se dio hace un año nos digan que no hay ni un avance presupuestal para el CIAPA y que están haciendo reasignaciones presupuestales que, por cierto, no toman en cuenta al Congreso del Estado, pero además anuncian una deuda casi obligándonos y dejándonos la única responsabilidad a nosotros, el Congreso del Estado, cuando ellos saben que han tenido décadas de omisiones, porque no llegaron ayer. No son nuevos en el gobierno, no llegaron ayer y están en los municipios más importantes de la metropolitana de Guadalajara en materia presupuestal y de densidad poblacional y tienen que asumir su responsabilidad al frente de los organismos que ellos decidieron encabezar. Y lo que dicen aquí todos los compañeros es algo que no podemos ocultar. El agua está en pésimas condiciones. Copriscal tiene la obligación de decirnos cuál es la verdadera calidad del agua, tiene la obligación de hacer nuevamente recomendaciones, no porque el mundial esté ocurriendo allá afuera, no tiene por qué darnos las recomendaciones para que las personas que estamos habitando en la ciudad todos los días tengamos los cuidados necesarios y en efecto, lo platicábamos aquí. Copriscal, Cofepris, Secretaría de Salud también forman parte de las responsabilidades que se tienen que fincar frente a lo que están manifestando nuestros vecinos, las asociaciones civiles y los académicos, académicas y sindicatos. Entonces, esta es la primera parte de muchas posturas políticas que tendremos frente a las declaraciones que se hicieron en esa rueda de prensa tan lamentable para tener la postura bien firme del Congreso del Estado y para defendernos frente a un ejecutivo voraz que pretende obligarnos, o en su narrativa, obligarnos a asumir la responsabilidad de la calidad del agua que también les compete a ellos. Nosotros no sacamos las manos, pero nosotros sí tenemos memoria histórica de lo que le han hecho a este estado. Muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias también a la sociedad civil organizada que lamentablemente siempre está haciendo la labor que debería hacer el Estado, ¿no? Y compartirles por nuestra parte también nuestro compromiso con analizar todas las propuestas que vengan desde la sociedad civil, desde incluso la del gobierno del Estado, como bien decía Valeria, pero por nuestra parte ni un peso más al CIAPA, dado que no hay análisis, no hay datos abiertos, no tenemos un plan estratégico específico que nos permita saber cómo se van a prevenir o a mitigar todas las posibles enfermedades que tengamos después de haber recibido o de estar recibiendo sin parar, sin ningún tipo de cuidado ni prevención, el agua contaminada que hoy llega a nuestros hogares. También no nos han dado cuentas ni hay culpables respecto o responsables respecto a la contratación de casos como el de Eli Castro, que también es uno de los compromisos que se hicieron hace un año sobre la reingeniería al interior del organismo. Hoy no sabemos qué va a pasar con todas esas personas, si hay más casos como este, y qué es el compromiso que está haciendo el gobierno del Estado con hacer una limpieza profunda también en la administración del CIAPA y sus propios recursos, no más licitaciones directas con el pretexto de la urgencia o de la emergencia, cuando no atienden lo verdaderamente importante, que es la salud de las personas y garantizar derechos. Desde este Congreso hemos dicho no más a la mercantilización de los derechos de la gente por medio de concesiones y los riesgos de privatización permanentes que ha representado el gobierno del Movimiento Ciudadano. Y también no más una junta de gobierno sin su gente. En esa junta de gobierno se decide las acciones que toma el CIAPA y si bien están los representantes de los municipios, hoy más que nunca es urgente que se atiendan también las demandas de la sociedad organizada. No siempre debieron haber estado siendo parte de las decisiones que ahí se tomen, pero hoy más que nunca no tenemos muestras de confianza y mucho menos de disposición. Hoy estamos aquí también
a una hora en la que debería estar aquí el titular de este organismo explicándonos cuál es esta nueva propuesta. Tiene la responsabilidad de venir a esta soberanía, no por quienes estamos aquí, sino por lo que representa este poder autónomo e independiente. Y también decirles que creo que por meses o quizás durante este año nos hemos concentrado en las acciones o inacciones del organismo como el CIAPA, en sus titulares, en las responsabilidades, pero comparto lo que decía Valeria hace un momento y parte del pliego petitorio que nos compartía María respecto a las responsabilidades que hoy también tienen por negligencia institucional el secretario de Salud y la coprinsal. Creo que es parte de las responsabilidades y la postura política con la que se enfrentará el gobierno del Estado al interior de este Congreso. Muchas gracias por su compañía y estamos para servir. Buenos días, compañeras y compañeros, representantes de las y los colectivos que están presentes en esta rueda de prensa, medios de comunicación, Canal Parlamento, compañeros trabajadores del Congreso que siempre están atentos y logran que este tipo de acciones se puedan realizar. Porque a los que nos visitan hay que decirles que en este Congreso también funcionan las cosas gracias a los trabajadores. Compañeras y compañeros diputados presentes. Creo que primero hay que decir de manera clara que lo que está sucediendo en la zona metropolitana de Guadalajara con el tema del agua es un genocidio disfrazado, porque como bien se ha expuesto aquí por quienes antecedieron mi voz, vendrán algunas consecuencias de esto graves en la salud de las personas, y esas consecuencias ya las vemos en los habitantes de Juanacatlán, del Salto, donde las enfermedades de tipo renal y de tipo oncológico se hacen presentes todo el tiempo, desde niños hasta personas adultas. Y eso termina siendo una pandemia ocasionada por las aguas contaminadas que tenemos. Creemos que hay 20,000 millones de razones del Estado para justificar la inacción respecto a la responsabilidad que tienen al frente del organismo. Vemos cómo llegan directores y se van sin pena ni gloria, sin ninguna responsabilidad de nada. El anterior director no cumplió, como el actual, en venir al Congreso del Estado a explicar, a decir cuál era el plan. Vinieron aquí y como ruines saqueadores y fraudeadores pidieron que el Congreso les diera 1,000 millones de pesos, se les dieron y no han dado cuenta ni siquiera de ese dinero. Dicen que no son responsables de lo que ha pasado, pero sí lo son. Este gobierno y el anterior han estado al frente de la dirección del CIAPA y ellos han formado parte de los gobiernos municipales en la zona metropolitana, conocen de fondo el problema. ¿Por qué no queremos darles 20,000 millones de pesos? Primero, porque es el fraude. Quieren que les demos más dinero cuando ni siquiera han planteado un programa, un plan serio respecto a cómo van a resolver el problema. Y aquí hago un paréntesis, luego utilizan, y sabemos perfectamente que los trabajadores del CIAPA no son responsables de la situación al interior del organismo, pero luego utilizan a los trabajadores para venir a exigirnos recursos a nosotros y los ponen contra la pared a ellos diciendo que si no damos esos recursos tampoco ellos tienen garantías. Y entonces aquí de lo que se trata es de que también los trabajadores del CIAPA exhiban la situación detalladamente técnica y científica en la que laboran, que nos digan en qué condiciones están trabajando, qué cosas están faltando y qué tenemos que hacer y qué tiene que hacer el Estado para eso. Nosotros creemos que se tiene que hacer un verdadero diagnóstico
para identificar qué es lo que viene. El secretario hablaba de un bypass y decía que ese bypass va a resolver, sí, va a resolver que se sigan virtiendo las descargas contaminadas a las aguas limpias sin atacar el problema de raíz. Entonces, creemos que tenemos que organizarnos, tenemos que darle respuesta a eso. Mis compañeras y compañeros ya han expresado que no estamos dispuestos, por lo menos esta representación digna en el Congreso del Estado, a aprobar esos recursos. Y lo que sí vamos a hacer es en el territorio ver la situación, porque al final de cuentas cada que nos metemos a la regadera es una competencia para ver qué olor gana, si el del champú o el del agua sucia con la que nos estamos bañando. Y no hay una sensibilidad a la situación que vivimos. Y los responsables del problema nos quieren dar la solución y no confiamos en ellos, como no confía nuestro pueblo. Entonces, seguramente aquí, después de esta rueda de prensa, vendrán otras acciones desde el Congreso para contribuir colectivamente a resolver este asunto. Aquí no nos vamos a pelear por ver quién es el que más defiende el cuidado del agua. Aquí se trata de que nos organicemos colectivamente, vengamos de donde vengamos, para cuidar el agua y en consecuencia cuidar la vida. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Como ustedes saben, yo vengo de la zona rural y nosotros tenemos que contribuir y hacer un equipo sólido para resolver este tema con este gobierno insensible que no quiere ver la realidad. Y ya lo dijeron aquí, las descargas de las aguas contaminadas. Yo vengo de los Altos, aquí a Guadalajara le llega agua de la presa de Zapotillo, del Salto, de la presa de la Red y luego de Calderón. Están conectadas las 4 presas. A las 4 presas les entra agua contaminada, a las 4. Nadie le está haciendo nada por resolver ese problema. Entonces nosotros el 4 de junio presentamos ya una iniciativa aquí ante el Congreso del Estado para ver de qué forma se puede resolver el problema de raíz, y esperemos el apoyo de todos los compañeros y compañeras diputados para que se apoye esta iniciativa y sea obligatorio que todas las empresas de Jalisco tengan su planta de tratamiento, porque desde ahí está el problema no está aquí, el problema está allá, en territorio. Ya lo hablaron de Juanacatlán, ese río viene de otros estados, la contaminación viene de muy allá, pero nadie pone orden en nada porque a todos no les interesa. Llega un gobierno y llega otro, no les interesa. Entonces, de raíz se tiene que resolver el problema a través de legislaciones. Y ahorita nosotros estamos proponiendo, como Jalisco, pues este tema, una legislación para que todas las aguas contaminadas que se arrojan a los arroyos, sobre todo en este momento que está la lluvia, en tiempo de lluvias, aprovechan para aventar todas las aguas. Nosotros lo vemos y nosotros no podemos evitarlo, porque no somos autoridad para detenerlos, y si les decimos se burlan de nosotros. Entonces, ante esa impotencia nos decidimos a hacer una ley, y ya está ahorita, ya el 4 de junio se presentó, tiene que pasar a pleno y ir viendo los pasos que va dando y irla reforzando. Estoy seguro que todos y todas vamos a participar en este proyecto, porque es interés de Jalisco, es interés de todos los ciudadanos que viven en la zona metropolitana, porque les está llegando un agua muy sucia y no se vale que el gobierno nada más con pedir dinero va a resolver el problema. No se resuelve con eso, se resuelve con acciones y no las están haciendo. Simplemente es pachanga y eso no está bien. El pueblo lo está viendo y no está bien. Entonces, como servidores serios debemos de tomar cartas en el asunto, y es nuestra contribución para que a Guadalajara le llegue el agua limpia. Sabemos que va a ser difícil porque hay intereses muy grandes ya creados con anterioridad, donde están dejando que las plantas, que las empresas, llámense de la que sea, tienen esa corrupción a los arroyos. Lo están dejando.
Y nosotros hemos tratado de evitar y no se puede. A 300 metros de profundidad hemos hecho análisis de pozos. Y a 300 metros de profundidad está contaminada el agua. A 300 metros. ¿Qué nos espera si no ponemos cartas en el asunto ahorita rápido y detenemos toda esa corrupción que está por encima, pero que se va para abajo? Entonces, les vamos a hacer lo que se tenga que hacer y el apoyo con todos los compañeros y compañeras diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que va a ser importante reiterar que la acción que está cometiendo en este momento el legislativo es pasar toda responsabilidad o parte de la responsabilidad política que tiene el Ejecutivo al Legislativo y, como dijo la compañera Valeria, tratar de que nosotros seamos quienes de quienes dependa si el agua del área metropolitana sigue sucia o no sigue sucia, ¿no? Y nosotros como diputados, nuestra única responsabilidad es velar por el interés de la ciudadanía, por velar por el interés de la gente y no por los caprichos que pueda tener Pablo Lemus y sus deseos de privatización. ¿Qué haremos desde el legislativo? Trabajaremos un acuerdo legislativo colectivo, revisaremos las iniciativas que se nos presenten y bajo ninguna circunstancia y ninguna posibilidad permitiremos un modelo que busque la privatización de un derecho humano como lo es el agua en nuestras ciudades. Y también creo que quedaría pendiente la agenda de todos los puntos, independientemente del color o del partido político, de todos los puntos que busquen la democratización y la transformación radical del modelo de gestión del agua que tenemos en el estado de Jalisco. Les doy el uso de la voz a María y cerraríamos para pasar a preguntas quien tuviera. Gracias. Sí, solamente también para dar a conocer la jornada de movilización ciudadana por agua limpia y salud, acciones frente a la emergencia sanitaria. El día de mañana se está estamos convocando a una manifestación a las 11 de la mañana afuera de la COPISJAL para exigir la declaración de emergencia sanitaria. En esta acción vamos a entregar el informe completo que hoy hemos dado a conocer y vamos también a pedir interlocución con las autoridades. Como ya lo mencionamos, si las autoridades niegan los riesgos sanitarios, los impactos a la salud, que los demuestren. Y lo que estamos demandando es que en estas 184 muestras de estas 90 colonias hagan los estudios y entonces podemos contrastar lo que de manera ciudadana con el apoyo de la academia, en este caso del ITESO, estamos encontrando. La siguiente acción será el sábado, una manifestación afuera de Casa Jalisco a las 10 de la mañana para exigir, desde luego, nuevamente agua limpia, salud y atención a los riesgos sanitarios. La siguiente acción es otra manifestación el miércoles 8 de julio, la siguiente semana, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a presentar una demanda colectiva con la documentación que tenemos y, como decíamos, en 4 o 3 meses hay más de 900 denuncias, más miles de firmas que hemos recogido en las campañas ciudadanas. La Comisión Estatal de Jalisco y la Nacional tienen que actuar y también este Congreso debería llamarles a comparecer. El viernes 10 de julio haremos una manifestación afuera de las oficinas centrales del CIAPA. En esa manifestación se hará una evaluación de los 3 meses de este nuevo director. Esta campaña ciudadana le ha dado un plazo a este director, entre 6 meses y 1 año. Yo creo que la campaña fue bondadosa. En esta primera manifestación se hará una evaluación del director. Para esta campaña y las organizaciones, colectivos y comunidades que la integran, este director está a prueba. Y si no funciona, se tiene que destituir
y buscar los mejores perfiles junto con sus equipos directivos. Y finalmente, el miércoles 15 de julio se está convocando también a otra manifestación afuera de las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción. La campaña exige que se continúen las investigaciones por corrupción, por lo menos de los 2 exdirectores salientes o pasados y sus cuerpos directivos, y desde luego también el caso de Elizabeth Castro. Solamente para cerrar, quizás viven en alguna de estas colonias, voy a mencionar muy rápido los contaminantes por colonia. ¿Dónde los hemos encontrado? Hemos encontrado aluminio en la colonia San Rafael, en Foviste Estadio, en La Americana, en Santa Cecilia, en Arcos de Guadalupe, en Zapopan, en Jardines del Valle, en Zapopan, en el South, en Tlaquepaque. Quizás ustedes vivan en algunas de estas colonias. Cobre hemos encontrado en Santa Tere, en La Americana, en Mariano Azuela, en Jardines del Valle, en Zapopan, en Loma Bonita Equidal, en Zapopan, en la colonia La Granja, en Zapopan, en Lomas del Bosque, en Jardines del Valle, en Alamedas de Salatitán, en Tonalá, en La Providencia, en Tonalá, en el South, en Tlaquepaque. Plomo, que es de nuestras mayores preocupaciones, en la colonia del Fresno, en la colonia San Rafael, en la colonia Valentín Gómez Farías, en La Americana, en la colonia Mirador del Sol, en Zapopan. Hierro, en la colonia Alamedas de Salatitán, en Tonalá, en el South, en Tlaquepaque, en el Mirador, en Zapopan. Mercurio, que plomo y mercurio son de los mayores focos que se han encontrado y los de mayor preocupación. El mercurio está presente, lo hemos encontrado en la colonia Foviste Estadio, en Guadalajara, en la del Fresno, en Mariano Azuela, en Guadalajara, en Arcos de Guadalupe, en Zapopan, en Prolongación Laureles, en Zapopan, en Jardines del Valle, en Mirador del Sol, en Zapopan, en la colonia Camichines, en Tonalá, en colonia Alamedas, en Salatitán, en Tonalá. Coliformes fecales, ¿en dónde los hemos encontrado? En Tlaquepaque, en la colonia Alamedas de Salatitán, en Tonalá, en el South, en Tlaquepaque, en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara, en Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan. Y así podríamos seguir con la lista larga. Con esto lo que queremos evidenciar es que el agua que estamos recibiendo actualmente del Chiapa es riesgosa, y lo que estamos encontrando, no solamente, como ya decía la ingeniera Beida, hemos encontrado contaminación en agua que no presenta ninguna característica, es decir, que está clarita. Y desde luego el agua sucia, el agua turbia es criminal y es inadmisible. Adelante. Me gustaría preguntarles. Buenos días. No sé si a la ingeniería ambiental o a alguien más, o la doctora, como la diputada Valeria, ¿qué se recomendaría hacer a las personas que les está llegando esta agua? Porque al margen de que comparezca, no comparezca, se audite o se quite al director, el agua sigue llegando contaminada. ¿Qué deben hacer las personas para su uso diario? Y también preguntarles si ven que está creciendo justamente el problema en más colonias o en zonas donde no había. Hay diferentes acciones que se pueden realizar. Principalmente tenemos los riesgos bacteriológicos. Estos riesgos bacteriológicos sí se pueden eliminar por medio de hervir el agua al menos 3 minutos.
Sin embargo, si hay otro tipo de características de contaminación por metales pesados, eso al contrario lo estaría agravando, ya que la evaporación de esta misma agua pues va a hacer que se concentren más estos metales pesados en el agua. Entonces, a menos de que ya tengamos una certeza de qué contaminante hay en el agua, que no debería de haber ninguno, la respuesta podría ser hervirla. Al final de cuentas, creo que, una de las recomendaciones es no ingerirla, no hervir alimentos con agua de la llave. En este caso también evitar hervir el agua y utilizarla justamente para lavarnos los dientes o la desinfección de alimentos, pero ya con agua hervida. Otras medidas de protección, está el tema de control de infraestructura doméstica por el tema del sarro, mantenimiento de equipos, instalaciones de sistemas de descalcificación, limpieza de dispositivos de almacenamiento. Sí, también existen algunas otras implementaciones de tecnología de filtración avanzadas para los hogares, eso también es recomendable. Sin embargo, estos igualmente son insuficientes para retener metales pesados como son plomo, mercurio o fluoruro. Y la limpieza de dispositivos de almacenamiento, también que ya lo mencioné. Básicamente eso, lo que sí no se recomienda ingerir el agua directamente de la llave. Está creciendo el consumo de agua de los llenaderos, popularmente conocidos. También qué certeza tenemos los ciudadanos de que esa agua que compramos, no en las empresas, digamos, conocidas, sino en esos llenaderos, es realmente agua limpia también para usar en cocina y demás. Normalmente el agua que consumimos de alguna potabilizadora sí cumple de acuerdo a la normativa. Ellos hacen estos estudios, deberían de estar presentes públicamente. Sin embargo, también es importante recalcar, por ejemplo, el tema del ozono, del bromo. Si se encuentra en nuestras aguas este bromo, al momento de que se utiliza una desinfección por ozono, puede generar bromuros y estos ya son cancerígenos. Entonces es importante también conocer los componentes que tiene el agua en un inicio para poder saber la forma de purificación que se estaría llevando a cabo. Adrián Martínez, GD de Agua. Yo vivo a 4 cuadras de aquí y a 4 cuadras ya tenemos el agua que yo me quiero meter a bañar, ya sale con olores. Y decidí estar comprando un garrafón de agua todos los días, porque inclusive en los lugares donde rellenan el agua también ya viene con olores y no viene muy bien purificada. Entonces yo compro un garrafón de agua que me cuesta 44 pesos ahí en Soriana, en Avenida Juárez. Entonces, en las demandas que ustedes están poniendo, se podrá poner un tipo de bonificación o descuento yo pago mi recibo de agua, pero aparte estoy gastando 44 pesos de agua para poderme bañar sin tener agua con olores. Entonces, eso también podría ser que CIAPA bonifique algo. Y tengo todos los recibos de lo que estoy gastando en agua. ¿Se puede hacer eso también? Bueno, lo que usted menciona es muy importante porque los derechos que actualmente se están violando por parte del CIAPA, las autoridades de salud y las autoridades del agua, desde luego es el derecho humano al agua potable. Sabemos que es una exigencia que se tiene que seguir luchando en México porque el agua no es potable, es decir, no la podemos beber. Por lo tanto, esa violación a nuestro derecho es permanente. Pero se viola también el derecho al saneamiento, el derecho a la salud
y el derecho a la economía. Esto que usted menciona es muy importante porque lo que hemos documentado también en la campaña no solamente son afectaciones a la salud, que mencionamos de manera general en el pronunciamiento, sino un desembolso de la economía de las personas que no tienen, ¿no? Esto en las colonias o en las situaciones donde las personas pueden tener ese privilegio, por llamarlo de alguna manera, de estar comprando filtros, cambiando filtros, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, lo estamos documentando en la campaña porque es una violación a la economía, a la economía de las personas, pero también lo que queremos mencionar respecto a qué hacer es que lo que se puede hacer de manera preventiva es insuficiente. Es decir, el informe da algunas recomendaciones, algunas las ha mencionado la ingeniera Beira, pero no podemos generalizar, porque como ya vimos, los contaminantes, metales pesados, contaminación bacteriológica, etcétera, está presente de diferente manera en cada colonia. Y en algunos casos hay combinaciones, entonces es muy difícil que nos digan que con pastillas de cloro se va a solucionar la problemática, o que con que nos regalen un tinaco, y entonces si tenemos un tinaco viejo, ponemos un tinaco nuevo. Es insuficiente. La exigencia debe ser detención inmediata de las descargas, ¿no? La contaminación que estamos encontrando es una contaminación cruzada, es decir, hay contaminación residual, contaminación industrial, o sea, es un cóctel, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que se actúe y que se prevenga. Las personas nos están preguntando lo que ustedes periodistas nos están preguntando en los talleres de análisis de agua. ¿Qué hacemos? Por eso una alerta sanitaria, eso significa alertar. Alertar significa informar a las personas qué hacer y qué no hacer con su agua, entre muchas otras acciones. Esa es la inacción que en este momento la Secretaría de Salud y las autoridades estatales de Jalisco están haciendo. Se tiene que actuar de manera precautoria y de manera preventiva, no cuando ya tengamos infiernos ambientales o colapsos ambientales como la ribera del río Santiago y el lago de Chapala. El momento de actuar es ahora. Entonces, lo que usted menciona es importante y esperamos que las y los diputados lo tomen en cuenta para estos descuentos o estas facilidades que se le tienen que dar a los usuarios, porque lo que estamos recibiendo es inadmisible. No, y comentar que actualmente sí hay iniciativas que han trabajado esto, el tema de los descuentos por la mala calidad del agua. Sin embargo, son parte de las iniciativas que, como comenté hace un momento, están en la parálisis legislativa, no se agendan los puntos, pero sí son propuestas de grupos parlamentarios. Creo que esa es de la compañera Ixul Barrera y es bastante valioso. Sí, buenos días, soy Juan Carlos Partida del diario La Jornada. Están hablando se ve la unidad en los organismos de la sociedad civil en este tema en particular. Esa unidad se refleja también de manera legislativa, es decir, se va a crear un bloque lo suficientemente robusto como para detener esa iniciativa que está por llegar. La otra iniciativa que también próximamente va a llegar del tema de López Mateos, que bueno, es otro tema, pero en el tema específico del agua, podrá detener el Congreso del Estado, que como bien dicen, se lo están endilgando a ustedes, ¿no?, con la responsabilidad. ¿Podrán detener esa iniciativa o pues pasará como con los acuerdos que ya son comunes, desgraciadamente, en el Congreso? Sí, hay una unión legislativa por parte de las fuerzas que estamos adscritas a la Cuarta Transformación. Hay comunicación constante y estos exhortos y puntos de acuerdo, el proyecto es poderlo sacar en conjunto, en unidad,
y aunque sabemos que en este momento esta fuerza no representa una mayoría para este tipo de iniciativas, sí requerirían del voto de esta fuerza legislativa y por lo tanto no permitiremos que suceda. Entonces puedo poner mi nota, no pasará. Puedo poner hashtag, no pasará. El legislativo es complejo, no podemos asegurarlo, pero de nuestra parte no pasará. Gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Cervantes, soy representante del colectivo Unido por Jardines de la Paz en defensa del Parque San Rafael y también pertenecemos a las campañas de Chiapa Corrupto y el Chiapa que queremos. Y bueno, mi pregunta va más allá de las acciones que hacen como diputados en el Congreso, que son muy buenas, pero que nos gustaría saber por qué no está aquí presente la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Responsabilidades del Congreso, porque hay temas como el artículo 115 constitucional que dice claramente que los ayuntamientos son independientes o bueno, tienen la obligación de brindarnos agua de calidad, ¿no? Se han creado las organizaciones como el CIAPA, pero al final la responsabilidad cae en el titular del municipio, que es el presidente municipal, y también en los gobernadores. Entonces, marcar acciones desde estos artículos constitucionales para crear juicios políticos contra estos actores, porque no es posible que durante varios años que nosotros hemos dado seguimiento con ustedes con el tema de Carlos Lugo Torres, con Juárez Nueva y ahora con Jáuregui, no se presenten a comparecer ante el Congreso. No es un juego, no nada más están violentando la autoridad que tienen ustedes como diputados, sino también están violentando los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos y que demandamos respuestas ante las crisis del agua que estamos viviendo cotidianamente y que afectan no solamente a nuestra economía, sino también nuestra salud. Y esa salud no nos la regresa ningún partido ni ningún político, si no toma las acciones necesarias de castigar a los responsables de esta crisis. Sabemos que es una crisis que ya tiene, al menos la parte más fea, los últimos 10 años, que ha gobernado Movimiento Ciudadano y que ha ido cada vez en un detrimento total. Entonces, aplicar ese artículo 115 constitucional y también los artículos 39, donde dice que el pueblo está demandando que haya acciones conjuntas, porque luego, como dicen ustedes, no solamente les echan la responsabilidad a los diputados para que aprueben las iniciativas del gobernador, sino también a los ciudadanos nos echan la culpa que no limpiamos los tinacos, que no ponemos pastillas de cloro, cuando al final de cuentas estamos pagando por un servicio y por una red de drenaje que debería de garantizarnos que el agua llegue en las condiciones que son óptimas para todos y todas nosotras. Quizás mi interés es ese. Podemos hacer demandas colectivas y sobre todo porque ya lo mencionaban hace rato, ¿no? Hay un acuerdo internacional que firmó México, que es el acuerdo de Escazú, y que claramente es vinculante y obliga a todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno a tomar acciones en estos temas en materia ambiental, llámese agua, llámese medio ambiente, y que ya también lo dijiste, María, pero también quiero ser muy estricta en este tema, el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que desde que llegó la señora Godínez no ha hecho absolutamente nada. El tema del agua es un tema que nosotros hicimos demandas con muestras que tomamos desde San Rafael, desde Jardines de la Paz y las colonias aledañas en el 2020, cuando se presentaron los primeros problemas de agua sucia y que no se dio solución. Y que además de esto, pues la comisión tiene la obligación de dar un seguimiento a estos temas, independientemente de si hay denuncias o no, y no hay posicionamientos de esta comisión, y que también debemos de recurrir ya a temas más elevados, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer valer todas estas leyes, porque si nosotros nada más los vamos a estar citando a comparecer y dejar que cada vez digan, ay, no puedo, tengo cosas más importantes que hacer, pues no se va a resolver el problema. Hay que activar a las demás comisiones y meterles juicios políticos a estos actores para que cumplan con el deber que les demandamos los ciudadanos y que les demanda la institución que están representando, llámese presidencia municipal o llámese gobernatura. Es mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, listo. Agradecemos la presencia de todos y seguimos aquí pendientes por si podemos resolver más dudas en lo corto. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos los compañeros de